Les doy la bienvenida una vez más a otro video de su canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y en esta ocasión queremos compartir la segunda parte de esta nueva serie que acabamos de dar inicio, llamada Cronología Bíblica de los Eventos Proféticos Finales. En esta ocasión el tema que estaré compartiendo con ustedes lo hemos titulado La revelación de Yeshua a las 7 asambleas de Asia. Y quiero que vean la portada donde puse precisamente una imagen de lo que son algunas de las ruinas que todavía existen de los edificios de esta antigua civilización, la civilización grecorromana del primer siglo, y precisamente en una de esas 7 ciudades donde el evangelio llegó a través de los emisarios de los discípulos de Yeshua a estas 7 asambleas de Asia. Y bueno, para aquellos que no vieron el primer video, les recomiendo por favor que lo vean en este canal donde estuvimos dando la introducción precisamente del libro de Apocalipsis y de la revelación que Yeshua dio a su siervo Juan, y donde estuvimos dando la introducción acerca de las distintas maneras en que se ha tratado de interpretar este último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y el día de hoy, bueno, este tema, la revelación de Yeshua a las 7 asambleas de Asia, queremos basarlo en el capítulo 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Y en esta portada, bueno, puse solamente Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y 5, donde dice de Yohanan a las 7 asambleas mesiánicas en la provincia de Asia. Misericordia y shalom a ustedes del único que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 Roahim, espíritus, delante de su trono, y de Yeshua HaMashiach, el testigo lleno de fidelidad, el primero que ha nacido de entre los muertos y el que gobierna a todos los reyes de la tierra. Bueno, utilizando aquí una versión poco común, normalmente usamos Reina Valera, pero en esta ocasión estamos utilizando una versión donde, bueno, pues se contienen los los nombres bíblicos en hebreo, que es lo más correcto, ya que la traducción a veces pierde algo de significado. Bueno, queremos entrar de lleno pues a este mensaje. Les pedimos, bueno, toda su atención, tomen nota por favor de todo lo que les resulte relevante de este libro de Apocalipsis, que ya decíamos, para muchos es un libro todavía enigmático, que guarda muchos secretos, pero sobre todo queremos en esta cronología bíblica referirnos a los eventos proféticos que adquieren relevancia para estos tiempos finales en que estamos viviendo. Y esta es pues la segunda parte de esta serie. Dice por aquí, ¿verdad?, de Yohanan, que su nombre ya traducido es Juan, a las 7 asambleas mesiánicas que están en Asia, Apocalipsis 1:4. Esta es la presentación, desde luego, de Juan, el apóstol, el último sobreviviente de los 12 discípulos de Yeshua. Y pues él es conocido por las 7 asambleas de Asia, que en esta traducción se le llama asambleas mesiánicas, porque creían en el Mesías, Yeshua. Y que pues estaban ubicadas en lo que hoy sería Turquía, el día de hoy, esta parte del mundo en Oriente, donde estaban estas asambleas de Asia, y que estaban pobladas por israelitas de las 10 tribus, de las tribus de Efraín, que se habían extraviado desde el siglo VIII antes de Yeshua, que habían sido trasladadas por los asirios y que se perdieron entre las naciones, pero que en las distintas ciudades de Asia estaban recibiendo el evangelio por parte de los discípulos, de los emisarios, como el apóstol Pablo, y formando estas comunidades en estas ciudades que hoy es Turquía. El número 7 aparece de manera relevante al menos 52 veces en el libro de Apocalipsis e indica la plenitud divina, porque Elohim terminó la obra de la creación y descansó el séptimo día, según lo registra Génesis 2:2, de tal manera que el número 7 asambleas, el número como tal aparece 52 veces en el libro de Apocalipsis. Es un dato de las muchas referencias simbólicas que contiene este libro. Yeshua se presenta en los primeros versículos de este capítulo 1 del Apocalipsis como el único que es, el que era y el que ha de venir, el testigo fiel, el primero que ha nacido de entre los muertos y el que gobierna a todos los reyes de la tierra.
el que nos ama y que nos ha librado de nuestros pecados al costo de su sangre. Aparece también como el Aleph y la Tav, que son la primera y la última letra del alefato del alfabeto hebreo, y que ya en la traducción griega aparece como el alfa y la omega. En otras palabras, el primero y el último, el que es, el que fue y el que está viniendo. En la traducción Reina Valera dice el que ha de venir, pero la traducción más correcta es el que está viniendo. Esto es un anuncio profético que se está cumpliendo día con día y debemos de tener en cuenta en la revelación de este último libro, el Apocalipsis. Sigue diciendo en Apocalipsis 1 del 9 al 11, yo, Johanán, soy un hermano de ustedes y compañero que comparte los sufrimientos en el reino y la perseverancia que vienen de estar unidos con Yeshua. Yo había sido deportado a la isla llamada Patmos por haber proclamado el mensaje de Yahweh y dado testimonio de Yeshua. Fui llevado en el Ruaj, que se traduce espíritu, en el día de Yahweh, y oí detrás de mí una gran voz como de chofar. En la traducción Reina Valera dice de trompeta, pero realmente es el cuerno del carnero, el chofar, diciendo, escribe en un rollo lo que ves y mándalo a las 7 asambleas mesiánicas de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y allí aparecen los nombres de las 7 asambleas. No significa que fueran todas las congregaciones que habían recibido el evangelio de parte de Pablo y los demás emisarios, discípulos de Yeshua, sino son quizás las más importantes y simbólicas para el mensaje que Yeshua quería transmitir, y no solo a ellos, sino al mundo entero hasta el día de hoy. Así es de que ahí tenemos cómo Johanán fue pues quien compartió este mensaje de perseverancia, de ánimo para los seguidores de Yeshua en su tiempo, desde la isla llamada Patmos, a donde había sido confinado precisamente por el testimonio, por ser él un testigo fiel y el último de los discípulos en sobrevivir, compartiendo el testimonio de Yeshua al mundo, a estas 7 asambleas, pero para todos nosotros hasta el día de hoy. Sigue diciendo Apocalipsis 1, 12 al 16. Yo me volví para ver quién me estaba hablando, y cuando me volví vi 7 candeleros, que la traducción en hebreo son menorot, de donde viene la menorá, que era un candelero, ¿verdad? Con 7 brazos, ahorita lo vamos a ver, de oro, y entre los candeleros había alguien semejante a un hijo de hombre. En la traducción de este nombre en hebreo es el Ben-Ha-Adam, el hijo de Adán, y esto aparece como referencia en Daniel 7:13, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies y una banda de oro alrededor de su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como lana de color blanco nieve, sus ojos como llama de fuego ardiente, sus pies como bronce pulido, refinado en horno, y su voz como el sonido de aguas que se precipitan. En su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol resplandeciente con todo vigor. Y ahí puse una imagen, pues, que se aproxima solamente para darnos una idea de lo que probablemente miró Johanán, Juan, en esta revelación impactante de Yeshua, con toda su gloria y su esplendor, con vestidos relucientes, blancos como la nieve, y bueno, dice con una espada, ¿verdad?, que llevaba, y una túnica que llegaba hasta sus pies, una banda de oro alrededor de su pecho, y desde luego pues con una voz que era como una espada de doble filo, y su rostro resplandeciente como el sol. Así es de que vemos, aquí entendemos por qué Johanán dice que en cuanto tuvo esta revelación cayó a los pies de Yeshua como muerto, porque no pudo soportar el esplendor de esta revelación de Yeshua glorificado, quien fue realmente el escritor y el autor de Apocalipsis. No fue Johanán, no fue Juan, él fue solamente el escritor, porque el verdadero autor del libro de Apocalipsis, que también se llama, como ya dijimos en el primer video, el quinto evangelio, es la revelación de Yeshua a sus siervos para el final de los tiempos en que estamos viviendo ahora. Sigue diciendo Apocalipsis 1, 17 al 20.
Cuando le vi, caí a sus pies como un hombre muerto. Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas temor, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, pero mira, yo estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Seol. Así que escribe lo que ves, ambos, lo que es ahora y lo que sucederá después. He aquí el significado secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros, los menorot de oro. Y aquí le da el significado. Las 7 estrellas son los ángeles, los malachim en hebreo, de las 7 asambleas mesiánicas, y los 7 candeleros, los menorot, son las 7 asambleas mesiánicas. Para aquellos que se han atrevido a darle otra interpretación a estos símbolos de, bueno, los candeleros y también los ángeles, los malachim, los menorot. Bueno, aquí el mismo Yeshua explica que los ángeles, los malachim, pues son esas 7 estrellas, y los candeleros pues son representados por las asambleas mesiánicas a las cuales él les va a hablar a continuación en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Así de que esta revelación fue impactante. Fue Yeshua quien se presenta como aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive para siempre. Lleva las llaves en su mano de la muerte y del Seol, reflejando con ello, bueno, la autoridad total que ha recibido de parte del Padre debido a su acto de obediencia y sumisión a su ley, a su Torá, y haberse levantado de los muertos después de haber dado su vida en sacrificio por los elegidos. Así es de que aquí explico que la expresión semejante al Hijo del Hombre es usada por primera vez en Daniel 7:13, y ya lo mencionábamos ahorita, es el Ben Ha-Adam, que significa el Hijo de Adán. Es también la designación del Mesías usada en los evangelios al menos 30 veces en Mateo, 14 en Marcos, 25 en Lucas y 13 más en Juan. Es una de las muchas maneras en que él mismo se llamaba el Hijo del Hombre, haciendo referencia a este pasaje de Daniel 7:13. El Mesías está entre los candeleros, es decir, está entre la congregación. Hay que entender que Yeshua aparece en medio de esas estrellas y de esos 7 ángeles, haciendo notoria su presencia en medio de la congregación, porque cada una de esas estrellas representa una de esas asambleas a las que va dirigido el mensaje. Y esto ilustra la intimidad del Mesías con su congregación hasta el día de hoy, ya que él ofreció como parte de la gran comisión. Al final dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estaré con ustedes, en medio de ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Y al mismo tiempo que ha cumplido esa promesa de seguir en medio de su congregación, al mismo tiempo que camina en medio de las congregaciones hasta el día de hoy, desde luego que él ve sus obras, tanto buenas como malas. Así es de que él es el único juez que tiene la autoridad para decir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal hasta el día de hoy, porque él es el que gobierna sobre su pueblo y está en medio de sus congregaciones hasta el día de hoy, con toda la autoridad del Hijo del Hombre que ha recibido. El autor de Apocalipsis, desde luego que es el Mesías. Juan es solamente el escriba. Se le dice que escriba lo que ha visto, lo que es ahora y lo que tendrá lugar más adelante. Y esto de entrada nos ofrece otra pista importante para la interpretación del libro de Apocalipsis. Se muestra la visión del Mesías en al menos 3 secciones. Lo que has visto, en este caso, la revelación de Yeshua que se estaba mostrando delante de los ojos de Juan en ese momento en la isla de Patmos. La segunda parte es lo que es ahora, es decir, lo que estaba aconteciendo en ese tiempo en las 7 asambleas. Y en tercer lugar, los acontecimientos futuros revelados por la expresión las cosas que han de ser después de estas. Así es de que este libro de Apocalipsis fue un mensaje para su momento, para las 7 asambleas del primer siglo, pero también trae un mensaje de los acontecimientos futuros que tendrán que ver con las futuras generaciones de creyentes, sobre todo la generación
premilenial o la generación antes del regreso de Yeshua el Mesías, como lo estamos viendo el día de hoy. Y en este momento recomiendo ver la serie de mensajes que estuve compartiendo sobre las señales proféticas de los tiempos finales, para que se den una idea clara de por qué creemos que estamos viviendo ya en tiempos finales antes del regreso de nuestro Mesías, y con ello se irán cumpliendo los eventos que él pronosticó desde el tiempo del Apocalipsis. Quiero presentar aquí el orden de las 7 asambleas, lo cual es geográfico y siguiendo una ruta circular. Ahí tenemos una imagen de lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis, que está registrado en el capítulo 2 y 3 de este libro. El primer mensaje va a ser para Éfeso, que aparece ahí con el número 1, véanlo en la orilla precisamente, muy cerca de la isla de Patmos, donde aparece este mensaje, donde estaba Juan redactando la revelación de Yeshua como parte del mar Egeo. Y aparte abajo hay una imagen más pequeña como muestra lo que es la península de Grecia, donde está Atenas, y en la parte derecha toda esa área donde estaban las 7 congregaciones, asambleas del Apocalipsis, es lo que hoy representa la península de Turquía. De tal manera que en ese orden es que Juan desde Patmos dio la revelación a estas 7 asambleas, empezando en primer lugar con Éfeso. En segundo lugar, hacia el norte está Esmirna, ahí ven en la gráfica. Luego viene la asamblea de Pérgamo más al norte. Y llegando a esa parte viene en cuarto lugar la asamblea de Tiatira, que aparece por ahí del lado derecho al occidente. Y luego va bajando de nuevo hacia el sur, ¿verdad? Con el mensaje de la asamblea de Sardis. Aparece en sexto lugar la asamblea de Filadelfia y finalmente la asamblea de la Odisea, la séptima asamblea a la cual recibe este mensaje. Entonces vean ahí geográficamente, ese es el mapa, entre el mar Egeo, entre Grecia y Turquía. Del lado de Turquía están las 7 asambleas a las cuales se les manda este mensaje en el primer siglo, a final del primer siglo. Y bueno, pues siguiendo una ruta, un orden circular como lo acabamos de ver. Ahora, ¿quiénes son los malajim o los ángeles de las asambleas a quien Yeshua escribe al menos este mensaje del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Las cartas a las 7 asambleas están dirigidas cada una de ellas al ángel de esa congregación. Y note que el ángel proviene del griego ángelos o del hebreo malahim, significa simplemente un mensajero. Pero según el contexto puede ser en la Biblia un mensajero humano o un mensajero celestial. Hay que recordar, ¿verdad?, que es el mismo nombre que se utiliza. Un mensajero puede ser un ser humano o alguien que provenga del cielo directamente. Y en este caso es un mensajero humano que representa la autoridad en cada una de las congregaciones, por lo que algunos han interpretado este mensajero de Apocalipsis a quien recibe este mensaje o va dirigido este mensaje de Yeshua como los pastores de dichas congregaciones, el líder, el representante terrenal de esa congregación. A ellos se refiere como los ángeles, de manera que no son seres celestiales y mucho menos con alas y tocando arpas, como muchos, ¿verdad?, tienden a visualizar cuando aparece este término ángel en las escrituras. Y ahí puse una imagen de lo que pues en la iconografía religiosa se tiende a interpretar los ángeles como seres alados, con arpas, pero nada que ver con lo que la Biblia enseña, son mensajeros. Muy bien. Entremos pues a las cartas a las 7 asambleas, desde Apocalipsis 2.1 hasta el 3.22. Debido a que el número 7 denota plenitud divina, como un todo, las 7 cartas forman una unidad que tienen un mensaje a la Asamblea Universal de Creyentes. Las asambleas son un modelo para medir nuestra congregación a fin de ver sus debilidades y fortalezas. Nos da también su remedio para nuestras deficiencias. Yeshua juzga a su congregación para purificarla del pecado que tienen dentro, para que pueda soportar la persecución venidera y para que no sea condenada junto al mundo. Esto lo describe Pablo en 1 Corintios 11:32. Quiere decir que el juez de los creyentes de la congregación es Yeshua mismo.
Quiero decir que hoy hay quienes han tratado de tomar este papel, que a nadie nos compete hacer un juicio de los creyentes de la iglesia como tal. Esto es algo que le compete solamente al dueño de la asamblea y el que pagó el precio con su sangre por cada uno de nosotros. Él es el único que tiene esa autoridad de hacer juicio y de señalar tanto las virtudes como los errores. No nos confundamos. Él es el juez de su propia congregación y lo va a hacer aparte para no ser juzgados junto con el mundo. ¿Qué representan las 7 asambleas? Algunos solo ven una descripción del estado de las 7 asambleas de creyentes que existían entonces. Como ya lo mencionamos en el primer video, son aquellos que están apegados a la llamada escuela preterista, que solamente piensan que este mensaje fue exclusivo para esas 7 congregaciones del primer siglo. Otros lo ven como un adelanto profético de la era cristiana que comenzó entonces y que concluirá con la venida de Yeshua. Esto es mayormente los que están a favor de la escuela historicista. Para ellos, este mensaje es el desarrollo histórico del cristianismo a lo largo de 2000 años y cada una de esas congregaciones del primer siglo representa un periodo en la historia. Otros lo ven como una revelación de las características morales de las congregaciones que se encuentran siempre a lo largo de la era llamada cristiana, y esto es la escuela idealista. Así es que tenemos al menos aquí, y ya lo explicábamos en el primer video, la escuela preterista, que tiende a interpretar todo esto como mensajes solo para las congregaciones del primer siglo. La escuela histórica, que dice que cada una de esas asambleas representa un periodo durante los 2000 años del cristianismo hasta hoy, y otros que pretenden solamente entresacar las enseñanzas morales que representan estas congregaciones para nosotros y son llamados la escuela idealista. Ahora, ¿qué representan estas 7 asambleas? Bueno, dentro de la creencia historicista, como ya lo explicábamos, y que es sostenida ampliamente hasta el día de hoy, creen que estas 7 asambleas, en el orden usado, prefiguran un desarrollo progresivo de la congregación de creyentes a lo largo de 2000 años de historia. Así, la primera carta a Éfeso revela el comienzo de la declinación espiritual al decrecer el primer amor ya a finales del primer siglo. Y la última carta a la Odisea muestra el resultado final de esto en el rechazo de parte del Mesías en las últimas generaciones de creyentes al final de los tiempos. Y aunque no hay una correspondencia precisa de las cartas con los periodos históricos de la Iglesia, parece ser que esta creencia historicista es la que más prevalece hasta el día de hoy. Ahí encontramos del lado derecho lo que es una menorá o la menorot en hebreo, a la cual Yeshua se refiere como la representación de esos candeleros que representan a cada congregación, y veamos que tiene la menorá 7 puntas, no es coincidencia, y aparecen ahí los nombres de cada una de estas asambleas mesiánicas del primer siglo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Quizás para algunos representan esos periodos históricos del desarrollo de la fe a lo largo de 2000 años y lo vamos a estar explicando en un momento más. ¿Qué representan las 7 asambleas bajo esta perspectiva historicista? Bueno, algunos afirman que Éfeso, la primera asamblea, es la asamblea que había dejado su primer amor, según el capítulo 2, verso 4 de Apocalipsis. La segunda asamblea, Esmirna, representa la asamblea que sufría persecución, y esto está en el capítulo 2, verso 10. La tercera, Pérgamo, representa la asamblea que necesitaba arrepentirse, capítulo 2, verso 16. La cuarta asamblea es Tiatira, que representa la asamblea que tenía una falsa profetisa, según el capítulo 2, verso 20. La quinta asamblea es Sardis, la asamblea que se había quedado dormida, según el capítulo 3, verso 2. La sexta es Filadelfia, la asamblea que había perseverado pacientemente, según el capítulo 3, verso 10. Y finalmente la séptima asamblea, la Odisea, representa la asamblea con una fe tibia, según el capítulo 3, verso 16. Así es que aquí tenemos un resumen de las 7 menorás, de los 7 candeleros que representan las 7 asambleas que visualizó
Yohanan, Juan, en esta visión que Yeshua le mostró de estas 7 asambleas mesiánicas del primer siglo, a las cuales cada una tuvo Yeshua un mensaje específico que compartirles. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿hay un mensaje histórico profético detrás del mensaje a estas 7 asambleas del primer siglo? Los que apoyan este punto de vista consideran que cada mensaje dirigido a las 7 asambleas es una profecía que se ajusta a un periodo histórico por el cual pasaría la iglesia a lo largo de 2000 años. Así, por ejemplo, según esta interpretación, la carta dirigida a Éfeso representa el periodo apostólico de los primeros años del cristianismo hasta el final del primer siglo. Y la asamblea de Esmirna representa los 300 años de persecución bajo los césares romanos. La asamblea de Pérgamo habla de la corrupción de la iglesia que abarca desde Constantino el emperador hasta el surgimiento del papado de la iglesia católica. La asamblea de Tiatira simboliza el auge y supremacía de la iglesia católica romana y la época papal durante la Edad Media. Sardis representa la era de la Reforma cristiana. Filadelfia describe el periodo de énfasis misionero y evangelístico. Y la Odisea, la última asamblea, representa el periodo de la apostasía final de la iglesia al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Yeshua a la tierra. Así es de que bajo esta perspectiva histórica, profética, encontramos 7 asambleas cuyo mensaje representa 7 periodos a lo largo de 2000 años de la fe cristiana hasta el día de hoy. Y lo vamos a ver un poquito más claro con lo siguiente que estaré compartiendo. Tome nota. Hay un mensaje histórico profético en la pregunta. Aunque no todos los estudiosos de la Biblia apoyan esta interpretación, no obstante, esta perspectiva ha motivado a muchos a estudiar la historia de la iglesia cristiana con respecto al mensaje de estas 7 iglesias en Apocalipsis y tratar de encontrar tanto los orígenes y el desarrollo histórico de cada uno de estos periodos a lo largo de 2000 años. Y ahí tenemos una gráfica, vean, aproximada en cuanto a los años. Del año 31 después de Yeshua, donde se considera aproximadamente después de la resurrección, aparece el periodo de la iglesia de Éfeso, que es llamado el periodo apostólico, hasta finales del primer siglo, cuando muere Yohanan, el último sobreviviente, el último apóstol. Y bueno, a partir de ahí vemos desde el año 100 en adelante lo que sería el periodo de la asamblea de Esmirna, la asamblea perseguida, los tiempos de persecución que duraron un poco más de 200 años, y después del año 313 con el edicto que vamos a ver más adelante que hace Constantino, quien declara oficial el cristianismo en el Imperio Romano, empieza el periodo de Pérgamo del año 313 en adelante, luego aparece Tiatira en el año 538, ahorita lo vamos a explicar con detalle. Luego aparece el periodo de la asamblea de Sardis del 1517 en adelante. Filadelfia, que es la época de las misiones a partir de 1798 en adelante. Y finalmente la Odisea a partir del año 1844. Algunos así lo calculan. Obviamente no significa que esto es exactamente así. Es una interpretación de la escuela histórica de interpretación del Apocalipsis que le da a cada una de estas asambleas un periodo histórico en el desarrollo de la fe del cristianismo a lo largo de 2000 años de historia. Así de que yo lo comento aquí no porque esté seguro que esto sea así, sino solamente porque es una de las interpretaciones más fuertes, la interpretación de la escuela histórica del Apocalipsis. Ahora, según la estructura de los mensajes de Yeshua a las 7 asambleas, podemos encontrar esto. Una comparación paralela de estos mensajes a estas 7 asambleas muestra la misma estructura de al menos 6 partes. Número 1, comienza cuando Yeshua se dirige a cada asamblea específica mencionando su nombre. Segundo, luego comienza con la frase el que tiene y luego entre paréntesis menciona una estrella o menciona un candelero. Dice esto, donde Yeshua se presenta a cada asamblea usando las descripciones y símbolos que él presentó en el primer capítulo, donde él se presenta en toda su gloria y esplendor, pero utilizando imágenes y símbolos
de su autoridad como Mesías. Tercero, esas descripciones de Yeshua se adecuaban a las necesidades específicas de cada congregación y lo vamos a ver ahorita. Cuando él señala tanto sus debilidades como fortalezas, se refiere al momento histórico en que cada asamblea estaba pasando en su comunidad y en su contexto social, político, religioso y económico. Luego Yeshua, en cuarto lugar, destaca la habilidad para enfrentar las diferentes luchas que cada asamblea presenta y las situaciones específicas de cada grupo, como lo vamos a ver ahorita. En quinto lugar, enseguida Yeshua hace una evaluación de la congregación y le aconseja a cada una cómo salir de su aprieto, de la situación en la espiritual, sobre todo en la que habían caído. Y finalmente, la sexta parte, hay un llamado de parte de Yeshua a escuchar el mensaje del Espíritu para arrepentirse, en algunos casos para afirmarse y escuchar las promesas para los vencedores, los que prevalecen en la fe a pesar de los obstáculos y se mantienen firmes. Así es de que este sería básicamente una estructura de 6 partes que se utiliza de manera repetitiva y comparativa en cada uno de los mensajes a estas 7 asambleas de Apocalipsis 2 y capítulo 3. Y tenemos aquí, bueno, una imagen bonita de algunos de las ruinas de los edificios de estas asambleas que todavía existen en Turquía. Si ustedes pueden viajar a aquellos lugares van a encontrar que las ciudades, al menos las ruinas, todavía existen y en algunos casos todavía hay congregaciones cristianas. Así es que aquí dice Apocalipsis 1:11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Voy a pasar enseguida a hacer una breve descripción del mensaje que recibieron cada una de estas asambleas de finales del primer siglo. No voy a ser muy extenso porque para ello, por cierto, el copastor de la Congregación Proyecto de Vida, Gabriel Osoyo, está haciendo una serie que estamos subiendo al mismo tiempo que esta, de el contenido específico de cada uno de los mensajes a las 7 asambleas para que también vean esos videos con más detalle. Yo solamente daré un esbozo general. Empecemos con el mensaje a la asamblea de Éfeso. Y ahí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y eso dice Apocalipsis 2, del verso 4 al 5. El nombre Éfeso significa deseable. Éfeso fue una de las grandes ciudades del mundo mediterráneo durante los tiempos del Nuevo Testamento. Las razones por las cuales la ciudad atraía tanta gente, era una de las ciudades más habitadas de finales del primer siglo en el Imperio Romano. Fueron por lo menos 3 razones políticas, económicas y religiosas. En el ámbito político, el gobernador romano residía ahí en Éfeso y vino a ser considerada la capital de Asia, del Imperio Romano en Asia. Por el lado comercial, bueno, Éfeso era un gran centro comercial en su época, muchos comerciantes vivían ahí. Y en el lado religioso, bueno, albergaba el templo y el culto a la gran diosa Artemisa, también conocida como la diosa Diana de los Efesios, cuya imagen puse por ahí, ¿verdad? Que era una mujer, pues que representaba la fertilidad, aparecía con muchos pechos. Y esta era una de las imágenes que adoraban, bueno, los romanos en Asia. Y era una, pues, diosa muy venerada y muy visitada en el templo. Así es de que ya tendremos una idea que Éfeso era una ciudad con muchos habitantes, tanto por el lado político, siendo la capital de Asia, por el lado comercial y por el lado religioso. A esta congregación se refiere en primer lugar Yeshua. Ahora, Éfeso y su mensaje es considerado por algunos como un anuncio profético que se ajusta perfectamente al periodo de la historia eclesiástica que se conoce como el de la Iglesia Apostólica, periodo que comprende desde los inicios del cristianismo, aproximadamente en el año 30, del 30 al 33 después de Yeshua,
hasta la muerte del último de los apóstoles, en este caso Juan, aproximadamente en el año 100 después de Yeshua, finales del primer siglo. Así es de que estos aproximadamente 70 años de lo que se considera el periodo apostólico, el periodo donde vivieron los apóstoles hasta el último de ellos que fue Juan. Y en este periodo la iglesia se reconoció por su arduo trabajo y paciencia, por no tolerar a los falsos apóstoles. Sin embargo, también el Señor les recrimina por haber perdido su primer amor. Y esto coincide con la situación que Pablo describe en sus últimas cartas, donde la iglesia estaba atravesando ya por divisiones, apostasía y el enfriamiento espiritual, consecuencia de dejar el primer amor. Así es de que, aunque durante el periodo apostólico hubo muchas manifestaciones del Espíritu en cuanto a sanidades, milagros, conversiones, y el Evangelio fue prácticamente esparcido hasta el último rincón del Imperio Romano en menos de 70 años, sin embargo ya aparecían evidencias de que en algunas comunidades el amor se enfriaba y aparecía la apostasía y las divisiones. Así es de que para algunos el mensaje a Éfeso representa este periodo de la llamada Iglesia Apostólica. Ahora, aquí empezamos con el mensaje a la segunda asamblea, la asamblea de Esmirna. Esmirna era una ciudad hermosa y rica, pero también un centro de culto obligatorio al emperador. Negarse a cumplir esa orden, ese mandato de ver al emperador como un dios a quien adorar, provocó a muchos creyentes la persecución y el martirio. Esmirna quiere decir mirra, y según esta sustancia tenía que ser machacada para que diera su agradable olor, por lo que esta congregación habría de ser perseguida. Y puse allí una imagen de lo que es la mirra, que se utilizaba en muchos cultos como una ofrenda para los dioses, de tal manera que mirra, de cuyo nombre viene la asamblea de Esmirna, pues representa esa sustancia que se utilizaba y tenía que ser machacada para dar un buen olor. Y esto es simbólico de la persecución y martirio que fueron machacados los primeros creyentes a causa de su fe y para resistirse a adorar al César como Dios. Bueno, dentro de esta asamblea de Esmirna, Esmirna se conoce también como la era posapostólica de la iglesia sufriente, de la iglesia perseguida, donde se destacan al menos las 10 persecuciones documentadas, persecuciones crueles que los emperadores romanos desataron sobre la congregación de creyentes hasta el tiempo en que apareció Constantino, el emperador, que le puso fin a más de 200 años de persecución contra los creyentes de parte de Roma con el edicto de Milán en el año 313 después de Yeshua. Y no es casual que Apocalipsis 2:10 diga lo siguiente: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Vean, 10 días representa las 10 principales persecuciones que tuvieron los creyentes de parte de Roma, pero la promesa es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahí tenemos de mano derecha solo un dibujo de lo que se dice fue el martirio de uno de los mártires, bueno, de aquellos años, de más de 200 años de persecución. Y ahorita voy a revelar su nombre. Bueno, dentro de la asamblea de Esmirna, en este periodo se consideran las persecuciones, el circo romano, las catacumbas donde los creyentes se resguardaban para hacer su culto, pues que era prohibido, y el martirio, desde luego, de algunos de los llamados padres de la iglesia primitiva, que eran los creyentes de segunda generación, los discípulos de los apóstoles, como así se les llama, padres de la iglesia primitiva, tales como Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, que es en el que la imagen pasada fue prendido en fuego, ¿verdad? Como una antorcha cuando él se negó a blasfemar en contra de Yeshua, de negar a Yeshua, y tampoco quiso adorar al César como Dios. Y otros más como Justino Mártir, y dentro de ellos, ¿verdad?, una gran lista que se describe al menos en el libro de John Fox titulado Los Mártires. Puedes verlo, leerlo, donde él habla de cómo fueron la persecución y martirio en esos 200 años de gran crisis a causa de la persecución romana.
De tal manera que este periodo de la asamblea de Esmirna representa a la iglesia sufriente y fiel que no negó su fe a pesar de las persecuciones. Ya vemos pues una imagen, ¿verdad?, de pues lo que representó muchos creyentes que eran llevados al circo romano para hacer escarnio, para hacer literalmente un circo, para divertir pues a los ciudadanos romanos al ser devorados por los leones en el Coliseo romano. Esa fue la época de la asamblea de Esmirna, 200 años de persecución, la iglesia sufriente y fiel a su fe en Yeshua. Bueno, pasamos ahora a hablar de la asamblea de Pérgamo, la tercera asamblea. Pérgamo significa elevación y era el centro de varios cultos paganos, incluido el culto a Asclepio, el dios griego de la curación, llamado también el Salvador o el Sanador, y representado por una serpiente. Ahí vemos una imagen de lo que es este dios griego, con una imagen de la serpiente que hasta el día de hoy los médicos siguen utilizando como un símbolo de la medicina hasta el día de hoy. De todas partes acudían al santuario de Asclepio para sanarse. Pérgamo desempeñaba un papel primordial en la promoción del culto obligatorio al emperador, como también en Esmirna. Por eso el texto dice que los creyentes de Pérgamo vivían donde mora Satanás y estaba su trono, o sea, uno de los lugares más de persecución donde Satanás, pues usando al imperio romano, hostigaba la fe de los creyentes en el primer siglo. Ahora, en esta asamblea de Pérgamo también considera para los historicistas, los que interpretan al Apocalipsis y este mensaje de las 7 asambleas como parte del desarrollo histórico de la fe, consideran que el mensaje de Pérgamo representa el periodo histórico de la Iglesia imperial. Se conoce como el periodo imperial desde el año 313, en el que, bueno, se inició el edicto de Milán de parte de Constantino, donde oficializó pues al cristianismo hasta el año 476. Y de esta forma, este periodo cubre pues desde la historia del emperador Constantino, que cesó con las persecuciones y oficializó el cristianismo como la religión del Imperio Romano en su edicto de Milán en el año 313. Y en este periodo surgen los primeros monasterios y la vida monástica, los monjes, ¿verdad?, que se apartan de las comunidades para santificarse. Aparecen en este periodo también los obispos que ya son corrompidos por el poder y el dinero. Por ser ya ahora una iglesia oficial, pues ellos gozaban de muchos privilegios, casi eran vistos a la par del emperador. Y obviamente era fácil, pues el poder y el dinero los corrompía, y surgen ya también algunos de los grandes escritores, de los teólogos de la época del cristianismo, como Eusebio, Crisóstomo, Agustín de Hipona, Jerónimo y otros más. Así es de que este es el llamado periodo de la iglesia imperial, la iglesia que fue perseguida en los primeros 200 años de la fe, ahora es la iglesia imperial, la iglesia oficial, y con ello adquiere el poder, el acceso a todas las fuentes de poder oficial de Roma, y empieza la decaída espiritual y la corrupción. A esta misma congregación de Pérgamo se le dice estas palabras en Apocalipsis 2, 13 y 14 y 15. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vean pues cuáles son los reclamos de Yeshua a la asamblea de Pérgamo, que representa este periodo de corrupción y de empoderamiento de la iglesia imperial. La iglesia del periodo imperial pues estableció donde Satanás tenía su trono, ya que Roma, aunque se declaró cristiana, véalo bien, continuó con sus prácticas idolátricas que con el tiempo contaminaron a la iglesia. Y debo decir que esto es muy importante porque hasta el día de hoy el cristianismo, aún cristiano evangélico, protestante, pentecostés, no reconocemos que a partir de este momento Roma se apartó de sus raíces de la fe hebrea. Empezaron a decir que ellos nada tenían que ver con los judíos, se apartaron de la Torá
de guardar el Shabbat, que hasta entonces se guardaba, de guardar las fiestas bíblicas de Adonai, y comenzaron a introducir a la fe un sinnúmero de prácticas idolátricas como la Navidad, que en aquel tiempo, bueno, el emperador Constantino, ahora supuestamente cristiano, dijo: ya no vamos a celebrar el culto, el Shabbat, porque eso es judío, y detestamos a los judíos porque ellos son los homicidas, los que mataron al Mesías, falsamente acusados, porque realmente no fue así, no fueron todos los judíos, sino los líderes judíos en complot con Roma los que lo crucificaron. Y a partir de esta justificación se alejaron de todo lo que era judío, apartándose de la fe y celebrando ahora el nacimiento de Yeshua, cosa que no se celebraba el 25 de diciembre, a semejanza de los demás dioses de los romanos, de los griegos, de los dioses paganos. Y a partir de ahí se contamina la iglesia con un sinnúmero de prácticas de idolatría, a pesar de que el Concilio de Jerusalén había prohibido que se comiera lo sacrificado a los ídolos y la inmoralidad sexual, y esto lo vemos en Hechos 15:29. Sin embargo, sus obispos fueron influenciados por el mismo espíritu de codicia de Balaam. Por eso aquí Yeshua los acusa de la doctrina de Balaam, que fue un profeta que fue comprado por Balac para maldecir a Israel y hacerlo caer. Y aunque él no lo maldijo, pero según la escritura en el Antiguo Testamento dice que puso las bases para que las mujeres y los hombres de Israel se contaminaran con mujeres paganas, pervirtiendo así al pueblo de Israel. Y también estos obispos daban lugar a la doctrina de los nicolaitas, que enseñaba a tener la preeminencia del gobierno sobre los demás. Los nicolaitas eran clasistas que, bueno, amaban el poder político sobre los demás creyentes. Ahora, aquí explico quiénes son los nicolaitas. Bueno, reconocida en la historia como una secta que surgió dentro de la iglesia y promovía, entre otras cosas, la inmoralidad y la idolatría, cuyo precursor fue Irineo. Según Irineo y Tertuliano lo identifican como Nicolás de Antioquía, por eso nicolaitas viene de Nicolás, que era un prosélito, o sea, un simpatizante del judaísmo, un gentil convertido al judaísmo, que era incluso para algunos uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Según Hechos 6:5 aparece allí un Nicolás, algunos lo relacionan con él, aunque no es seguro. Se dice que este apostató de la fe y fundó este partido o secta, y algunas referencias escritas como de parte de Irineo, Tertuliano y Clemente, escritores de la época, sugieren que los nicolaitas como secta continuaron como una secta gnóstica hasta finales del año 200 después de Yeshua. Así es de que era un grupo pues idólatra, inmoral, de mucho poder político, clasista, dentro del cristianismo, que el Señor aborrecía porque hacía volver a las prácticas de contaminación inmoral y de idolatría a los creyentes. Así es de que esta es la época donde la iglesia se contamina de muchas creencias, idolatrías, paganismo, y bueno, cuya contaminación prevalece, aunque nos duela decirlo y reconocerlo, hasta nuestro tiempo en el cristianismo actual, católico, evangélico, sin distinción. Aparece ahora enseguida el mensaje de la asamblea de Tiatira. Su nombre significa dulce sabor del trabajo. En la ciudad de Tiatira había un importante gremio de comerciantes. Para tener un negocio o un oficio en la Roma de los primeros siglos, la gente del Imperio Romano tenía que pertenecer a un gremio comercial. Había el gremio de los panaderos, de los que se dedicaban al textil. Había gremios para casi cualquier oficio o negocio en el Imperio Romano, y Tiatira se destacaba por exigir este requisito a los comerciantes. Los miembros, bueno, dentro de otras cosas, pertenecer a un gremio, como era un sindicato el día de hoy, tenían que asistir a los festivales del gremio y participar de los rituales del templo, que a menudo incluían actividades inmorales y prácticas prohibidas para los creyentes. Ahí vemos una lucha más de las muchas prácticas sociales y en este caso comerciales de la Roma antigua, donde todo se relacionaba con cultos paganos y actividades inmorales.
Ahora, a esta asamblea de Tiatira, Yeshua la elogia por su amor, su fe, su paciencia y que sus obras postreras son mayores que las primeras, pero la amonesta por tolerar la idolatría y la inmoralidad cuando él le dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel era una mujer de gran influencia. Bueno, algunos piensan que era simbólico, pero otros piensan que existía una mujer como tal, a la cual Yeshua la relacionó con Jezabel, la esposa de Acab en el Antiguo Testamento, que era una mujer pagana que persiguió a los profetas como Elías y Eliseo, y bueno, que fue una mujer terrible, pagana, que vino a traer gran contaminación al pueblo de Israel en la antigüedad. Y que esa Jezabel era una mujer pues de gran influencia que enseñaba en la época de la asamblea de Tiatira falsas doctrinas y desviaba a los creyentes a la idolatría y la inmoralidad sexual. Por esta causa la iglesia complacía a los gremios comerciales que eran idólatras y los admitía dentro de la comunidad de creyentes. Es que ahí tenemos una imagen de una mujer que representa a Jezabel, ¿verdad? Con muchos lujos, atuendos, pero una mujer pagana, idólatra y que contaminaba la fe desde el tiempo de Israel y también en la asamblea de Tiatira. Bueno, esta misma asamblea representa la asamblea de Tiatira, el periodo de la iglesia de la Edad Media, aquella que atravesó el periodo que va desde la disposición de Rómulo Augusto en el año 476, la deposición de Rómulo Augusto en el 476 después de Yeshua, pasando por el cisma entre las congregaciones o iglesias de Oriente y Occidente en el año 1054, la cual provocó la separación del imperio, donde en Occidente dominó la lengua en latín. La Iglesia Católica Romana quedó ahí como la protagonista de la Iglesia de Occidente, y en el Oriente prevaleció el idioma griego, prevaleciendo la Iglesia cristiana griega, ortodoxa griega hasta el día de hoy. Y bueno, todo esto fue hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Si quieren saber más de esta historia, bueno, pues hay mucha información en este periodo de la Edad Media, a donde se le relaciona, según los historicistas, a la asamblea de Tiatira. Bueno, esta misma asamblea, el mensaje de esta congregación corresponde al espíritu que se vivió en este periodo durante la Edad Media. La iglesia en este periodo pasó por la fornicación espiritual y el sacrilegio, tal y como lo señaló Yeshua, representado por Jezabel y sus fornicaciones y su idolatría. Surge ahí pues el poder papal y por lo tanto se afirma el poder del catolicismo romano hasta el día de hoy. Y con ello pues la extrema decadencia espiritual y la adoración a las reliquias y a los santos, que son toda clase de idolatría que el catolicismo conserva hasta el día de hoy. Surge también en este periodo de la Edad Media lo que es el Islam, las cruzadas, donde eran guerras por territorio entre árabes y cristianos, y una profunda ignorancia de las escrituras por parte de la gente común, que eran personas que ni siquiera sabían leer y escribir, y por colmo la misa se les daba en latín, en idiomas que no entendían, de tal manera que fue una época de oscurantismo, de ignorancia de la palabra, pero eso sí, de mucha tradición e idolatría. En este periodo de la asamblea de Tiatira en la Edad Media, pues fue un periodo de peligro que no provenía necesariamente de afuera de la congregación, sino de adentro. La tradición reemplazó a la Biblia, un sacerdocio humano, y las reliquias sagradas reemplazaron al sacerdocio del Mesías. Y las obras se consideraban como medios de salvación. Se podían comprar indulgencias, certificados de perdón, y a través de lo que enseñaba la iglesia ganarse el favor de Dios y la salvación por medio de obras, muchas de las cuales eran compradas. Y desde luego los que no aceptaban las influencias corruptas del papado y de la iglesia durante este periodo sufrían persecución e incluso la muerte. Ya tenemos de mano derecha lo que era una de las muchas imágenes de reliquias
que la iglesia conserva hasta el día de hoy de lo que supuestamente eran símbolos de la fe que estaban ya corrompidos y era solamente idolatría y sacrilegio. Ahora, en este periodo de la Asamblea de Tiatira, me extiendo un poquito porque hay muchas cosas que pasaron durante la Edad Media, surge la llamada y terrible Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque era autorizada por los papas romanos, donde fueron perseguidos y torturados hasta la muerte muchos miles, quienes se negaron a aceptar las tradiciones y dogmas de la Iglesia Católica, que eran esos dogmas, impuestos y tradiciones no bíblicas, y en general se volvió una profunda oscuridad espiritual. Sin embargo, en medio de estos días oscuros de persecución y represión, también ocurrieron cosas buenas como el surgimiento de los defensores de la fe, como Pedro Baldo y muchos otros llamados movimientos de reforma, de protesta, como los valdenses y albingenses y otros más, que eran pequeños remanentes de creyentes que trataban de conservar la fe bíblica pegados a las creencias originales de la fe y no a los dogmas y tradiciones paganas del catolicismo de la época de la Edad Media. Así es de que mucho ojo con este periodo, donde por cierto aparecen la gran parte de doctrinas del catolicismo hasta el día de hoy que no son bíblicas. Bueno, aparece ahora enseguida el mensaje a la asamblea de Sardis. Sardis tenía una historia gloriosa, pero en el periodo romano la ciudad había perdido prestigio. Si bien la ciudad todavía disfrutaba de riqueza, su gloria estaba arraigada en su historia pasada, más que en la realidad presente. La antigua ciudad había estado construida en la cima de una colina empinada y era inaccesible por ninguno de los lugares excepto uno de sus flancos. Como los ciudadanos se sentían tan seguros por esas colinas que les rodeaban, no ponían atención a la custodia de los muros de la ciudad y al menos fueron sorprendidos en 2 ocasiones por sus enemigos debido a su descuido y su exceso de confianza. Mucho ojo con esto, por lo que viene en el mensaje de Yeshua a Sardis. Y ahí tenemos una imagen del lado derecho de una de las colinas y uno de los aún vestigios que quedan de la ciudad antigua de Sardis. ¿Cuál es el mensaje a esta congregación? Yeshua le dice en Apocalipsis 3 del 1 al 2, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, vean ahí está el motivo por el cual eran ellos descuidados, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis, por cierto, significa canto de gozo. El canto de gozo de que el justo por la fe vivirá, que era un lema de nuestra libertad y de lo que habíamos adquirido por la fe en Yeshua, en su sacrificio, se convirtió muy pronto en una licencia para pecar. Muchos, por cierto, aquí aprovecho para decir, siguen afirmando que la gracia y la fe no nos obliga a obedecer los mandamientos de Dios, la Torá, que esa ley ya fue guardada por Cristo y que el nuevo pacto nos libera de su observancia. Así es de que es lo mismo que ese canto de gozo que representa el nombre de Sardis y que es el exceso de confianza. Sardis se excedió en confiar que como vivían en una ciudad rodeada por colinas, nadie los iba pues a conquistar y al menos 2 veces los sorprendieron. Y en cuanto a la fe, ese canto de gozo que para la iglesia ha sido a lo largo de los años la gracia y la fe que recibimos para ser salvos, la hemos mal utilizado como una licencia para pecar y justificar que la gracia ya no nos obliga a guardar los mandamientos y la Torá, lo cual es una falsa interpretación que ha caído en mucho libertinaje y exceso de confianza en la fe en los creyentes hasta el día de hoy. Mucho ojo con esto. La Asamblea de Sardis se reconoce como el periodo de la Reforma Protestante, que va desde la caída de Constantinopla antes del año 1500 hasta la Guerra de los 30 años, y que trajo un cisma que provocó la separación de varios grupos de la Iglesia Católica, conociéndose estos grupos como las iglesias protestantes. Ahí tenemos el periodo del año 1453, la caída de Constantinopla, hasta el 1648, donde se consolidan en casi 200 años los diferentes grupos
de la llamada Reforma Protestante, iglesias luteranas, calvinistas, ¿verdad? Anglicanas en Inglaterra y muchas más, que empezaron a separarse de la iglesia al poder comprobar los abusos que había cometido durante toda la Edad Media, que habían desvirtuado la verdadera fe, y en su afán Martín Lutero y los reformadores quisieron traer cambios a la iglesia corrupta. Bueno, esta asamblea de Sardis en este periodo de la historia, donde por desconocimiento de las escrituras y por la falta de enseñanza de estas al pueblo, por parte de los clérigos de la Iglesia Católica, las personas cayeron en un profundo oscurantismo espiritual, hundido también por supersticiones religiosas, prácticas de tradiciones religiosas alejadas de lo que la Biblia enseñaba, y desde luego pérdida de una salvación que era más por obras y penitencias que por la fe. Y hay que recordar que por eso Martín Lutero se levantó con sus tesis, en donde él, protestaba ante la Iglesia Católica de todos sus abusos, porque en aquel tiempo, se compraban indulgencias, era todo un negocio la fe, y por la ignorancia del pueblo, que no sabía ni leer ni escribir, ni conocía la escritura, por lo cual Martín Lutero se propuso hacer la traducción de las antiguas escrituras, que estaban solo en latín, en griego y en hebreo, a los diferentes idiomas vernáculos de aquel entonces. Y él hizo la primera traducción en alemán, y de ahí muchas más salieron para que el pueblo conociera la escritura y saliera de esta ola de supersticiones, tradiciones no bíblicas, como algunas de las que pongo ahí en la imagen. Bueno, la asamblea de Sardis en este periodo, desde luego los clérigos religiosos se consideraban superiores, especialmente porque el Papa llegó a influir poderosamente en los reyes de las naciones, a los que llegó, por cierto, a dominar, pero a los ojos de Dios estaba muy lejos de sus propósitos. Este era el carácter religioso de este tiempo, en el liderazgo religioso. Por eso a esta asamblea en Apocalipsis 3:1, Yeshua le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, o sea, de que eres famoso, poderoso, pero realmente estás muerto. Así es de que este es el periodo del papado, a la cual la iglesia de Sardis es, representado en este periodo. La asamblea de Sardis también, pues representa ese periodo de oscuridad que fue iluminado en parte por los reformadores como John Wycliffe. Ahí pongo imagen de algunos de ellos: Juan Hus, Girolamo Savonarola, Martín Lutero, William Tyndale y Juan Calvino, entre otros, que fueron personajes que se rebelaron a muchos años durante la Edad Media de imposición de dogmas y tradiciones no bíblicas y del abuso del papado de la iglesia durante ese periodo, y ellos se levantaron para tratar de reformar la fe, la iglesia, y volverla de nuevo a la Biblia. Por eso hicieron traducciones de la Biblia y trataron de impulsar a sus naciones para separarse de Roma y de su paganismo. Y ahí surgió el protestantismo hasta el día de hoy. Bueno, llegamos a la penúltima de las asambleas, la asamblea de Filadelfia, cuyo nombre significa amor fraternal. La ciudad estaba ubicada en un camino comercial del imperio y servía como entrada o puerta de acceso, mucho ojo con esto, a una meseta extensa y fértil. Las excavaciones actuales indican que era un centro al que la gente acudía en busca de salud y curación. Cuando la ciudad temblaba, porque en aquel tiempo hubo temblores que, por cierto, han destruido pues los vestigios de estas ciudades antiguas en Asia, que eran muy frecuentes, sus habitantes se trasladaban al campo y vivían en refugios humildes. O sea, esa puerta de acceso a esa meseta extensa y fértil era un lugar para escapar a un lugar seguro. Así es de que esto lo vamos a tener en cuenta en el mensaje a Filadelfia. Yeshua, conociendo esto que acabo de señalar de la puerta al campo fértil, a la meseta de seguridad en tiempos de temblores, conocía también las obras de esta congregación, que eran buenas y llenas de amor. Por lo tanto, Filadelfia habla del amor entre hermanos, el amor fraternal. Conocía también las dificultades espirituales y físicas por las que esta asamblea pasaba, pero le dice que tiene una puerta abierta.
la cual nadie puede cerrar, y esto es la oportunidad de evangelizar a las naciones enseñando la palabra de verdad. Esta congregación, ahí pongo una puerta abierta que representa el mensaje de esta congregación. Esta congregación mantiene pues abierta la puerta de la salvación al mundo, y lo voy a explicar por qué. La Asamblea de Filadelfia corresponde al periodo de la iglesia misionera, que va desde finales del tiempo de la Reforma en el año 1648 hasta el año 1798, más o menos 150 años, y fue un tiempo de gran avivamiento del protestantismo en Gran Bretaña y en Norteamérica, a los lugares donde la iglesia protestante llegó trayendo reforma, prosperidad, porque si las naciones se volvían a la Biblia, pues había prosperidad espiritual, pero también económica y gran progreso, como fue el caso de Estados Unidos, que recibieron al principio pues a los pobladores que venían de Gran Bretaña con la fe protestante. Y el norte, bueno, Norteamérica, en Estados Unidos, no fue así, pues en México, al norte y al sur de América, donde fuimos conquistados por católicos españoles que trajeron el oscurantismo de sus prácticas religiosas paganas. Bueno, les fue mejor en Estados Unidos por la fe protestante, y ahí es donde Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta abierta que nadie pudo cerrar fue la oportunidad de llevar el mensaje del evangelio durante este periodo a muchos lugares de la tierra, y es aquí que se dan las principales misiones que permitieron que el evangelio llegara a muchas partes del mundo durante este periodo de 150 años en promedio, que representa la Asamblea de Filadelfia, la iglesia misionera. Ejemplo de grandes misioneros, pues tenemos a William Carey, misionero en la India; David Livingstone, misionero en África; Hudson Taylor, misionero en la China; David Brainerd, misionero en Norteamérica, entre otros muchos que aparecen en esta imagen. En este periodo vemos también cómo el evangelio tuvo un empuje increíble a través de grandes predicadores como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Dwight Moody, John Wesley y otros más. Hay que entender, bueno, que estos personajes, que incluso ahí aparece Graham, también en nuestra época del siglo XX, son algunos de los predicadores que, juntos con los misioneros que llevaron el evangelio a lugares recónditos del mundo, dieron una fuerte expansión de la fe en los últimos siglos de nuestro tiempo. Así es de que la Asamblea de Filadelfia fue una asamblea del amor fraternal, y que por el amor al prójimo fueron capaces de llevar el evangelio, esa puerta abierta que nadie podía cerrar, llevando el evangelio a través de predicadores y misioneros al mundo. Bueno, la Asamblea de Filadelfia hubo grandes, reavivamientos en las iglesias en ambos lados del Atlántico en los años previos a 1844, por cierto. El mensaje de la pronta venida de Yeshua se proclamó en muchas partes del mundo. El mensaje de que el Mesías promete preparar a su pueblo para ese gran acontecimiento de su segunda venida, y que es capaz de perdonar pecados y escribiendo su ley en los corazones, según Filipenses 1:6 y Hebreos 10:16 y 17, fue tan importante como el mensaje de Yeshua viene pronto. Así es de que prácticamente los grandes avivamientos de esa época se dieron por un mensaje apostólico retomando la segunda venida de Yeshua, el que hay que arrepentirse, convertirse. Fue el llamado a las naciones que trajo, como ya dije, un gran avivamiento, un despertar de la fe por estos movimientos de predicadores avivamentistas y misioneros en el mundo. Bueno, terminamos ya con el mensaje a la última de las 7 asambleas, la asamblea de la Odisea. Apocalipsis 3:15 al 18 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Y ahí pongo una imagen, ¿no?, de un creyente
que está entre el fuego y el hielo de una paleta. Obviamente la tibieza no le agrada al Señor y aquí se lo reclama a la última asamblea, la asamblea de la Odisea. Pero vamos a conocer más de qué trata esta asamblea a la que Yeshua le da el último mensaje de Apocalipsis. La asamblea de la Odisea era una ciudad, rica, situada en la principal ruta comercial de aquel entonces en Asia. Era famosa por su industria de la lana, sus bancos llenos de oro y una escuela de medicina que producía ungüento para los ojos. Tengan en cuenta todo esto que en el mensaje Yeshua se lo da a conocer porque era el contexto de aquella ciudad. La prosperidad de la Odisea colmó a los habitantes de autosuficiencia, se creían ricos y independientes. La iglesia de esta ciudad se vanagloriaba de las obras y de las riquezas que tenía. Se creía autosuficiente, rehusando depender de Dios. Por eso Yeshua le dice que conoce sus obras y que es pobre y miserable. Y ahí tenemos solo el ejemplo de las ruinas del templo y de los lugares de aquella próspera y rica ciudad en la asamblea de la Odisea. La condición de la congregación en este periodo es triste, es de tibieza espiritual. Los laodicenses comprendieron bien las palabras del testigo fiel. A falta de un acueducto propio, vean, en la Odisea, bajaba un arroyo que provenía de las aguas termales de Hierápolis, que era la manera en que ellos suplían sus necesidades de agua. Y esas aguas salían calientes de las aguas termales de Hierápolis, pero al recorrer su camino hasta la Odisea, se tornaban tibias. No casualmente el Señor le señala de tibios. Todo esto tiene que ver con el contexto. Podemos beber agua fría o caliente, pero la tibia es un vómito. Así es de que por eso el Señor aprovechó para señalar esta debilidad de la congregación. Y bueno, la Odisea corresponde pues al último periodo del tiempo de la iglesia contemporánea, en donde el principal problema de esta congregación era la tibieza espiritual, problema que hoy en día vivimos en nuestras congregaciones. Entre los problemas que la iglesia contemporánea vive tenemos la apostasía, que en los últimos tiempos ha entrado con mayor fuerza en la iglesia, así como la indiferencia al pecado y la decadencia espiritual. Y ahí pongo una imagen tan solo del lado derecho, donde es lo que vemos el día de hoy en el cristianismo, el G12, esto que está tan de moda de yo decreto, yo le ordeno a Dios, ven y pide a Jesús tu milagro, restauración apostólica, la confesión positiva, el abuso de la autoridad vertical, ¿verdad? Y toda esta serie de promesas de pues la teología de la prosperidad, donde se ofrecen bendiciones, sanidades y donde tú haces lo que quieras y la fe está al 2x1, ven y haz y sigue a Jesús como tú quieras y recibe pura bendición. Son solamente mentiras de lo que la iglesia contemporánea ofrece en esta época de tibieza, de indiferencia al pecado y sobre todo que ha tomado tanta fuerza en la apostasía actual. Quiero cerrar con un resumen. Bueno, estas asambleas, hay algunas que recibieron solo elogios sin reprimendas. Y este es el resumen de estas congregaciones, teniendo al menos dos. Esmirna fue la congregación pobre materialmente, pero rica espiritualmente, soportando aflicción, calumnias y persecución. Filadelfia es la congregación con una puerta abierta, de poca fuerza, mantuvo su palabra y no había negado su nombre y soportó con paciencia la prueba. Fue una iglesia, la iglesia misionera. Tenemos también, asambleas que fueron elogiadas, pero también recibieron reprimendas. El resumen de ellas es Éfeso, que tuvo un trabajo duro, perseverancia, no se cansó, no pudo tolerar hombres malvados, pero había perdido su amor. Tenemos la asamblea de Pérgamo, que vive donde Satanás tiene su trono. Antipas fue martirizado, se mantiene fiel a su nombre, pero no renunció a su fe. Sin embargo, se le acusa de haber tolerado las enseñanzas de Balaam, que ya señalamos. También aparece en Tiatira, que aunque tenía amor y fe que crecen, pero tolera la falsa enseñanza de la profetisa Jezabel, que corrompió a los siervos en esa asamblea.
De las asambleas sin nada para elogiar aparecen dos congregaciones, que es Sardis, que tiene reputación de estar viva, pero espiritualmente, dice Yeshua, estás muerta. Y la última, la Odisea, que es tibia, materialmente rica, pero espiritualmente pobre, ciega y desnuda, a punto de ser vomitada. Las descripciones de las congregaciones sirven para aclarar que aunque son invitadas a arrepentirse, todas son parte de la congregación del Mesías, a pesar de sus imperfecciones, como el día de hoy. Podemos ver congregaciones con muchas debilidades, pero todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos y el Señor sigue presente en medio de nosotros, aguardando un cambio de actitud y arrepentimiento. Quiero también aclarar que a todas las asambleas se termina siempre con la promesa de bendición, y uno de los temas que corre a lo largo de las cartas a estas asambleas son las promesas de recompensa para aquellos que vencieren. Entre otras cosas, se dice que comerán del libro de la vida regado por el río de la vida, cuya fuente es el Mesías. Capítulo 2, verso 7. Recibirán el maná oculto, que es el Mesías, el verdadero pan que desciende del cielo. Capítulo 2, verso 17 de Apocalipsis. Pueden leerlo ustedes mismos. Otra bendición es que compartirán la autoridad del Mesías sobre las naciones, según capítulo 2, verso 26. Caminarán con el Mesías vestidos de blanco, capítulo 3, verso 4. Escribirán en él mi nombre, mi nuevo nombre, en el capítulo 3, verso 12, y se sentarán con el Mesías sobre su trono, capítulo 3, verso 21. Indudablemente hay promesas de bendición para aquellos que vencieren. ¿Y qué es vencer? Guardar la fe, mantenerse en los estatutos, decretos, mandamientos, no solamente la fe que nos han pues falsamente dicho, ¿verdad? De que solamente mantente en la gracia, asistiendo a las reuniones, no tienes que cumplir nada y ya eres salvo. Hay que entender que la fidelidad, según la Escritura, está en guardar su palabra. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos mensajes a las 7 asambleas? Bueno, el mensaje del libro de Apocalipsis a las 7 asambleas posee una gran riqueza espiritual del cual podemos aprender hoy en día. Si creemos que no fue un mensaje exclusivo para su tiempo y los individuos a los cuales fue dirigido, encontraremos grandes enseñanzas que nos hablarán a las congregaciones de hoy, desde virtudes que podemos imitar hasta identificarnos con los mismos errores que ellos cometieron y que por desgracia muchos de nosotros seguimos cometiendo. Así es de que el mensaje de estas asambleas nos da una oportunidad para compararnos, corregirnos en lo que estamos haciendo igual que ellos mal e imitar las virtudes a las cuales se señalan a estas congregaciones. Bueno, dentro de las advertencias a las 7 asambleas solo quiero destacar esto que me parece importante y que está sucediendo precisamente en nuestro tiempo. A la asamblea de Pérgamo se le advierte sobre las enseñanzas de Balaam referentes a la idolatría y la inmoralidad. A la asamblea de Tiatira se le advierte sobre el falso profeta, a la falsa profeta Jezabel, que engaña a la congregación hacia la idolatría y la inmoralidad. A la asamblea de la Odisea, que cree que es rica, pero es en realidad pobre, pero encontramos que aquellos a quienes el maestro ama, lo reprende y disciplina. Aquí se advierte pues a las asambleas por qué el mundo está infiltrado en la congregación desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Quiero que vean solo una imagen de las muchas que pueden encontrar en internet de lo que pasa en las congregaciones en los últimos tiempos. Ahí vemos al pastor Cash Luna, supuestamente bajo la influencia del Espíritu Santo, pues acostado en esa postura, pedaleando, y muchas cosas más como el espíritu de la risa, ¿verdad? Donde la gente se derrumba y muchas veces, como dice aquí Paul Washer, que es un defensor, bueno, de la fe genuina, él dice que la iglesia se ha convertido en un circo y literalmente lo es en muchas congregaciones, por desgracia es un show en donde la gente va a divertirse, a carcajearse, pero lo que menos va a escuchar palabra de arrepentimiento, de santidad y de volvernos a Dios. Dentro de esas advertencias a las 7 asambleas aparecen Esmirna y Filadelfia, que están ambas afligidas por falsos judíos que las calumnian.
A Esmirna se le advierte que se aproxima un periodo de prueba satánica y que debe ser fiel hasta la muerte. La congregación de Sardis estaba al borde de la muerte y difícilmente estaba en una posición de soportar el ataque del mundo y sus valores. En forma similar, la congregación de la Odisea estaba en peligro de introducir los valores del mundo a la congregación. Y díganme, del lado derecho me encontré con esta imagen que dice contra los lobos, los falsos profetas, y le pone así payasos en el altar. Y usted va a encontrar literalmente congregaciones que se dan a la tarea de divertir haciendo shows, como la persona ven abajo haciéndole remolino a un creyente a otro, supuestamente bajo danzas y cuestiones del espíritu se hace show y tenemos payasos en el altar cómicos. Bueno, ahí tenemos para algunos, Dante Gebel es alguien que hace reír, fue originalmente un líder de jóvenes muy genuino, pero para muchos, ¿verdad? Nada serio en cuanto a los mensajes. Bueno, eso ya es algo que cada quien juzgará, pero sí es cierto que hay mucho show en las congregaciones el día de hoy. Bueno, podemos resumir finalmente cada mensaje de la siguiente forma. Éfeso, número 1, la iglesia que trabaja arduamente en la obra de Dios, pero que dejó su primer amor. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Número 2, el mensaje a Esmirna, la iglesia perseguida que sufrió pobreza y martirio. Apocalipsis 2, del 8 al 11. En tercer lugar, Pérgamo, la iglesia que estaba situada donde Satanás tenía su trono, en una ciudad idólatra, la cual se había corrompido con la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. Apocalipsis 2, del 12 al 17. En cuarto lugar, la asamblea de Tiatira, la iglesia que fornicó con la falsa profetisa Jezabel, según Apocalipsis 2, del 18 al 29. En quinto lugar, la asamblea de Sardis, la iglesia que tiene nombre, que vive, pero está muerta. Apocalipsis 3, del 1 al 6. En sexto lugar, la asamblea de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal que soporta pacientemente. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Y finalmente, la séptima asamblea, la Odisea, la iglesia tibia, cuya fe no era ni fría ni caliente, según Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y hemos llegado hacia el final y solamente terminaré con esta pregunta. ¿Cuál es la condición actual de nuestras congregaciones el día de hoy? Las 7 asambleas del Apocalipsis son congregaciones del primer siglo. Sin embargo, también tienen importancia espiritual para las congregaciones y creyentes de hoy. Ciertamente, el principal propósito de Juan al escribir sus cartas a las 7 asambleas de Asia fue el entregarnos la boleta de calificaciones que Yeshua le puso a las congregaciones de su tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo saldremos nosotros como congregación si el Señor nos evaluara hoy? ¿Podríamos aprobar o saldríamos reprobados? Yo lo dejo a su consideración, pero son claros recordatorios para nosotros de que el Señor Yeshua sigue paseándose en medio de los candeleros que son las congregaciones de este tiempo, y Él es quien le tocará juzgar lo bueno y lo malo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Quédense con esta reflexión, les agradezco su tiempo y espero que este resumen de las iglesias de Asia sea de bendición para ustedes. Muchas gracias por su atención. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.